¿Por qué 9 objetos imposibles escoltan a un visitante interestelar? ¿Y por qué los científicos más influyentes callan ante el desconcierto? ¿Qué significa, para nuestra historia, que el cosmos haya enviado un convoy de enigmas justo ahora? En los últimos días, la llegada de 9 formaciones misteriosas junto al cuerpo conocido como 3I Atlas ha desestabilizado la astronomía global. No son simples luces. Cada punto acompaña a Atlas en perfecta sincronía, orbitándolo como si siguieran una coreografía precisa y deliberada, al estilo de una formación militar o una danza cuya finalidad aún no entendemos. El fenómeno va mucho más allá del asombro o el misterio. Cada uno de los 9 escoltas irradia más energía que cualquier ciudad moderna, emitiendo una luz verde imposible de explicar con la física conocida. Ningún cometa, asteroide o fragmento se ha comportado jamás de este modo. La ciencia tradicional queda superada ante lo que observamos. Si comparamos esta situación con el impacto que tuvo el descubrimiento de los pulsos de radio de los púlsares en los años 60, la diferencia es abismal. Entonces, los científicos dudaron durante meses antes de descartar una señal artificial. Hoy, la duda es más profunda y el silencio más denso. Telescopios de última generación, desde el James Webb hasta el Hubble y el Gran Telescopio de Chile, junto a equipos amateurs de todo el planeta, confirman la presencia de estos acompañantes. No hay error ni ilusión. Los datos espectrales muestran firmas metálicas inéditas y niveles de energía que jamás han sido registrados para objetos de ese tamaño. Es como si, de repente, alguien hubiese encendido 9 ciudades enteras en el cielo nocturno, con una tecnología que no tiene equivalente conocido en la Tierra. Pero el silencio de las grandes agencias espaciales es casi total. Declaraciones vagas, comunicados ambiguos, datos restringidos y secretismo alimentan la sospecha. Si la evidencia es tan clara, ¿por qué se oculta la verdad a la humanidad? ¿Qué temen los gobiernos y las instituciones científicas que sabríamos o cómo reaccionaríamos? Ignorar esta señal podría costarnos mucho más que respuestas. Nuestra seguridad y preparación ante un posible encuentro de consecuencias planetarias están en juego. Si fuerzas desconocidas actúan en nuestro sistema solar y no entendemos sus motivos, el riesgo es existencial. La historia de la humanidad está repleta de advertencias ignoradas. El último ejemplo: la indiferencia ante los primeros indicios del cambio climático o la subestimación de pandemias globales. Para comprender la magnitud de este evento, debemos desentrañar cómo comenzó todo. Retrocedamos a ese primer día, cuando un destello anómalo alertó a los astrónomos y marcó el inicio de la mayor incógnita de nuestro tiempo. La humanidad ya había presenciado visitantes interestelares antes, pero nunca algo como esto. Atlas y su séquito de 9 acompañantes. Hasta hace poco, solo habíamos registrado 2 viajeros de otros sistemas, Oumuamua y Borisov. Ambos dejaron perplejos a los astrónomos. Trayectorias imposibles, composición enigmática, pero eran solitarios. Misterios fugaces que cruzaron nuestro vecindario y desaparecieron sin dejar rastro. Recuerda el desconcierto de Oumuamua en el año 2017, cuando su aceleración no pudo explicarse por efectos gravitatorios ni por la presión de radiación solar. Borisov, en 2019, fue igualmente desconcertante por su composición inusual, rica en monóxido de carbono. Luego llegó Atlas, el tercer visitante interestelar, apodado 3I Atlas por su cola verdosa y comportamiento energético fuera de toda lógica. Al principio, los científicos sospechaban que se trataba de otro cometa exótico, quizás una roca con historia peculiar, pero nada más. Todo cambió en cuestión de horas, y el desconcierto se transformó en inquietud global. La noche del 19 de septiembre, exactamente a las 2 de la madrugada en tiempo universal, un astrónomo aficionado en Chile detectó lo imposible: 9 puntos de luz difusos, perfectamente alineados y sincronizados, escoltando a Atlas. No era ilusión, ni error de instrumento. La escena era real y desconcertante. Como si un pequeño pueblo del desierto, con un modesto telescopio casero,
hubiese superado a los observatorios más avanzados del planeta. Este hecho recuerda al hallazgo de la supernova SN 1987A, cuando un astrónomo amateur chileno fue el primero en alertar al mundo sobre el evento más importante en la astronomía estelar de las últimas décadas. En menos de un día, los ojos del mundo, desde el James Webb hasta el Hubble y el Gran Telescopio de Chile, confirmaron el hallazgo. Atlas no viajaba solo. 9 cuerpos lo acompañaban, moviéndose en formación cerrada, cada uno irradiando el mismo brillo verdoso antinatural, como una flotilla perfectamente coreografiada. Es como si 9 naves espaciales, de origen desconocido, hubiesen sido desplegadas para proteger o estudiar a Atlas. Al principio, la comunidad científica dudó. Podía ser ruido digital, interferencia cósmica, escombros expulsados. Pero las imágenes y espectros eran contundentes. Los 9 acompañantes no eran fragmentos ni restos, sino entidades independientes, siguiendo exactamente el mismo trayecto y velocidad que Atlas, como si obedecieran una lógica o propósito superior. Recuerda la incredulidad inicial cuando se detectaron los anillos de Urano en 1977. Muchos pensaron que era un error hasta que las evidencias fueron irrefutables. Laboratorios y expertos de todos los continentes se apresuraron a analizar los datos. Los estudios espectrales revelaron materiales metálicos y aleaciones inéditas en la naturaleza de los cometas. Pero lo más inquietante era la energía. Los 9 cuerpos desprendían un poder descomunal, superior incluso al de Atlas, como si cada uno portara un reactor compacto que desafía nuestras leyes físicas. Ningún telescopio había detectado a estos acompañantes antes. No aparecieron poco a poco, simplemente irrumpieron en escena, demasiado rápido para ser registrados en tiempo real, como si hubieran sido activados o desplegados a propósito. Su aparición súbita, confirmada por observatorios de todo el planeta, fue el primer aviso de que enfrentábamos algo que no encajaba en ningún patrón natural conocido. Las implicaciones son graves. Ignorar señales sutiles nos ha llevado antes al desastre. Civilizaciones han caído por no interpretar bien los signos. Por ejemplo, la civilización maya colapsó en parte por no anticipar cambios ambientales anunciados en señales astronómicas. Ahora, con Atlas y su misteriosa escolta, el riesgo es subestimar una inteligencia o tecnología operando a escala solar, repitiendo errores que podrían costarnos el futuro. Pero la anomalía más profunda no era su presencia, sino la imposibilidad de su existencia misma. La comunidad internacional está dividida. Debemos intentar comunicarnos o mantener distancia. Cada decisión podría marcar el destino de la humanidad. La historia nos ofrece advertencias. En 1977, el mensaje de Arecibo fue enviado esperando una respuesta que nunca llegó. Hoy, la respuesta podría estar más cerca y ser mucho más inquietante de lo esperado. ¿Cómo se explica lo imposible? Energía, materiales y una sincronización que desafían toda lógica natural. El reciente descubrimiento de 9 objetos, acompañando a Atlas, no se parece a nada que la ciencia haya registrado jamás. No son simples restos, sino cuerpos independientes, cada uno con una composición metálica tan exótica como la del propio Atlas. Aleaciones de níquel, cobalto y otros metales raros en cometas conocidos. Lo más desconcertante es su potencia. Cada objeto emite hasta 20 gigavatios, una cifra que sobrepasa cualquier expectativa para su tamaño. Para dimensionarlo, 20 gigavatios bastarían para iluminar países enteros, concentrados en cuerpos no mayores que un edificio de 30 pisos. La naturaleza no produce rocas pequeñas con reactores internos. Nada conocido genera semejante energía en tan poco espacio, y menos aún en perfecta sincronía. Para comparar, todo el consumo eléctrico de un país como Uruguay ronda los 10 gigavatios. Aquí hablamos del doble, generado por cada uno de los 9 escoltas. El misterio se profundiza. La aparición de estos 9 acompañantes no fue paulatina ni accidental. Surgieron junto a Atlas en una fracción de milésimo de segundo, demasiado rápido para que los instrumentos humanos pudieran captarlo en tiempo real.
La comunidad astronómica quedó perpleja. Telescopios terrestres y sondas espaciales habían seguido a Atlas durante semanas, sin señales de compañía. De repente, un convoy perfectamente organizado emergió de la nada. Es un salto tan abrupto como el cambio que supuso el descubrimiento de los rayos X. Una nueva ventana al universo que desafía todo lo anterior. Los astrofísicos intentaron explicar la energía de estos cuerpos usando física convencional, pero los modelos computacionales colapsaron. No existe ecuación ni teoría estándar que explique tal potencia en objetos tan pequeños, sin recurrir a hipótesis extremas. Se mencionaron campos de contención exóticos, antimateria, reacciones de materia oscura, ideas que ni siquiera han sido probadas en laboratorio, mucho menos observadas en la naturaleza. Es como si la humanidad hubiera encontrado una central nuclear flotando en el espacio, sin cableado, sin reactores visibles, sin lógica comprensible. Ante lo inexplicable, surgen hipótesis inquietantes. Una de las más perturbadoras proviene de Avi Loeb, quien sugiere que Atlas no es un simple viajero interestelar, sino una nave nodriza. Un portador capaz de desplegar sondas o probes de manera deliberada. Los 9 acompañantes serían dispositivos autónomos, diseñados para misiones de reconocimiento o contacto, capaces de acercarse a sus objetivos mientras el cuerpo principal permanece a distancia. Loeb recuerda cómo, en la literatura de ciencia ficción y en la estrategia militar, las naves nodrizas despliegan drones para explorar zonas peligrosas o desconocidas, evitando el riesgo directo para la nave principal. Ejemplos en la vida real incluyen los portaaviones y sus aviones de reconocimiento o los robots enviados a Marte antes del aterrizaje de astronautas humanos. Este debate fractura a la comunidad científica entre quienes buscan explicaciones naturales y quienes reconocen que la evidencia destruye cualquier hipótesis convencional. La sincronía perfecta, la potencia imposible y la aparición súbita obligan a considerar un origen artificial. Admitir que estos objetos son tecnología avanzada implica aceptar que enfrentamos una inteligencia desconocida, capaz de hazañas que desafían nuestra comprensión del cosmos. Es una situación comparable al impacto que tuvo la llegada de las primeras señales de radio extraterrestres, como la famosa señal WOW de 1977, que hasta hoy sigue sin explicación definitiva. La implicación resulta inquietante. Aceptar que no controlamos el cielo, ni sabemos quiénes nos visitan, nos obliga a replantear nuestra seguridad y a prepararnos para escenarios sin precedentes. ¿Qué buscan? ¿Por qué ahora? ¿Quién decidirá cómo responder? A medida que la especulación crece, surgen nuevas señales que podrían confirmar o desmentir los temores más profundos de la humanidad. Pero el tiempo corre y Atlas sigue acercándose. Atlas no está solo. Un nuevo coloso irrumpe, Swan-Red 2, un cuerpo que supera en 100 veces el tamaño de Atlas y cuya llegada parecía imposible de anticipar. 2 gigantes, cada uno seguido por sus propios escoltas enigmáticos, convergen en una cita cósmica de precisión escalofriante, justo cuando el Sol ciega los telescopios terrestres y nos deja, literalmente, a oscuras en el instante más delicado. La coincidencia temporal y espacial es inquietante. Atlas y Swan-Red 2, rodeados por sus séquitos de objetos menores, se aproximan a distancias nunca antes registradas. Se trata de una observación, un intercambio, una defensa o una extracción masiva de recursos. Cada nuevo dato alimenta hipótesis, ninguna de las cuales descarta una operación deliberada y perfectamente coordinada. Recordemos la famosa alineación planetaria de 1982, que inspiró especulaciones sobre efectos gravitatorios extremos. Aquí, el misterio es aún mayor, porque los protagonistas son cuerpos sin precedentes. Los archivos más antiguos mencionan cometas de cola verde surcando los cielos cada 2200 años, siempre ligados a cambios profundos y enigmas no resueltos. Estamos repitiendo un ciclo olvidado, ahora documentado con tecnología que apenas logramos comprender. Las leyendas chinas, mesopotámicas y mayas relacionan estos eventos con cambios de era y catástrofes naturales.
¿Coincidencia o advertencia ancestral? El secretismo se intensifica. Gobiernos de China, Europa y Estados Unidos movilizan recursos bajo estricta confidencialidad, activando protocolos de defensa planetaria nunca antes utilizados. Empresas privadas reciben instrucciones para acelerar lanzamientos y reforzar la vigilancia espacial. Mientras tanto, los comunicados oficiales insisten en la calma y omiten detalles cruciales. La historia nos recuerda el secretismo en torno al incidente de Tunguska en 1908, cuando durante décadas se ocultaron datos sobre el impacto que devastó kilómetros de bosque en Siberia. En la Tierra, comienzan a registrarse fenómenos extraños. Pulsos magnéticos desorientan a animales y alteran brújulas. Vibraciones profundas recorren la corteza terrestre y fallos electrónicos coinciden con el paso de los visitantes. Los expertos advierten: estas anomalías no corresponden a tormentas solares ni a causas naturales conocidas hasta ahora. En el pasado, tormentas solares como la de Carrington en 1859 provocaron auroras y apagones, pero lo que ocurre hoy es distinto y mucho más localizado. Lo más inquietante: señales puntuales han sido detectadas dirigiéndose hacia la Luna, como si intentaran activar algo oculto bajo su superficie. Algunos científicos plantean la posibilidad de estructuras dormidas esperando una instrucción externa. Otros descartan la idea por falta de pruebas, pero la coincidencia es imposible de ignorar. El misterio recuerda a las teorías sobre la llamada campana lunar, cuando los sismómetros del Apolo detectaron vibraciones anómalas tras el impacto de módulos en la superficie lunar. El momento del encuentro no es casual. La alineación es perfecta, y ocurre justamente cuando el brillo solar impide registrar cualquier detalle decisivo. Si hay una intención detrás de esta sincronía, es mantenernos ciegos en el instante clave. Es una táctica conocida en la naturaleza y en la guerra. Atacar o moverse cuando el enemigo está cegado o distraído. Todo apunta a que podríamos estar siendo observados, activados o incluso integrados en una agenda de escala y propósito incomprensibles. El margen de reacción se reduce con cada hora, y el silencio de quienes saben más solo incrementa la urgencia y la inquietud global. Con la tensión escalando y la incertidumbre dominando los centros de decisión, lo que ocurra en las próximas horas podría redefinir la relación de la humanidad con el cosmos. Nadie puede anticipar si estamos ante una advertencia, una invitación o el umbral de una crisis planetaria. La historia está llena de puntos de inflexión: la llegada de los españoles a América, un encuentro inesperado que transformó civilizaciones enteras en cuestión de décadas. Estamos tal vez ante un momento de cambio similar. Frente a lo inexplicable, ¿cómo debe responder la humanidad? ¿Qué exigencias y estrategias pueden protegernos cuando lo conocido se disuelve ante nuestros ojos? Primero, debemos aceptar que la ciencia no puede seguir siendo dominio de unos pocos. Los descubrimientos más impactantes han surgido tanto de expertos como de ciudadanos comunes. Fue un aficionado, desde un pequeño cerro chileno, quien detectó primero la presencia de los 9 acompañantes de 3 ojos Atlas. Sin esa vigilancia colectiva, el mayor misterio de nuestra era habría pasado inadvertido. La historia está repleta de ejemplos similares. El descubrimiento accidental del planeta Urano por William Herschel, un músico aficionado a la astronomía, en 1781, o el hallazgo de los canales marcianos por Percival Lowell, que inspiró décadas de investigación. El segundo aprendizaje es aún más inquietante. El silencio oficial es una amenaza. Cuando organismos espaciales y gobiernos esconden datos, limitan el acceso o emiten comunicados ambiguos, solo logran sembrar desconfianza y alimentar teorías sin fundamento. Si 9 cuerpos con trayectorias imposibles pueden surgir sin previo aviso, ¿qué más sucede fuera de nuestro alcance? La opacidad destruye la confianza pública y dificulta la cooperación internacional, como ocurrió durante la Guerra Fría con el ocultamiento de misiones lunares fallidas. Por esto, la transparencia no es solo un ideal, es una urgencia.
Acceder libremente a imágenes, espectros y datos permite que miles de mentes, de todas las culturas, edades y disciplinas, analicen, debatan y encuentren patrones que un grupo aislado jamás vería. Cada vez que la información se encierra, perdemos la oportunidad de prepararnos juntos. Durante la pandemia de COVID-19, la colaboración abierta entre científicos de todo el mundo permitió desarrollar vacunas en tiempo récord. El mismo espíritu debe guiar la vigilancia del cosmos. Pero la preparación no es únicamente técnica. Más allá de telescopios y sondas, se requiere una sociedad mentalmente lista para tolerar la incertidumbre. Aceptar que no controlamos todo significa fortalecer la resiliencia, el pensamiento crítico y, ante todo, la humildad frente al abismo de lo desconocido. De nada sirven escudos planetarios si el miedo paraliza la acción. La historia muestra que las sociedades que saben adaptarse al cambio sobreviven mejor. Japón, tras el terremoto y tsunami de 2011, reconstruyó ciudades enteras gracias a la cooperación y la flexibilidad mental. Una pregunta incómoda se abre paso. ¿Y si siempre fuimos los observados? ¿Y si nuestro papel en este ciclo no es el de protagonistas, sino el de sujetos bajo escrutinio? Tal vez la llegada de estos objetos no es accidente, sino respuesta a patrones que apenas comenzamos a intuir. Es una hipótesis que recuerda a la paradoja de Fermi. Si el universo es tan grande, ¿por qué no hemos recibido señales claras? ¿Y si somos parte de un experimento o una observación a largo plazo, como los experimentos ecológicos que los humanos realizan con especies animales? El mayor riesgo es claro. Si no aprendemos a actuar unidos, compartiendo información y adoptando responsabilidad colectiva, quedaremos vulnerables ante fuerzas y propósitos ajenos. Solo organizados y atentos podremos limitar el impacto de lo extraño. Si elegimos la ignorancia o el aislamiento, perderemos más que tiempo. Perderemos la capacidad de decidir nuestro destino ante los enigmas del cosmos. La experiencia de la humanidad ante amenazas globales, desde el cambio climático hasta los asteroides potencialmente peligrosos, demuestra que la cooperación es nuestra mejor defensa. La historia no termina aquí. Lo que ocurra después depende de nuestra reacción colectiva. Las decisiones que tomemos hoy definirán si somos testigos impotentes o protagonistas activos del mayor misterio de nuestra era. No somos simples espectadores. Hoy nos convertimos en protagonistas de un evento cósmico sin precedentes. La historia nos ha puesto a prueba antes. En la Edad Media, la peste negra obligó a Europa a reinventarse. En el siglo XX, la llegada del hombre a la Luna cambió nuestra visión del universo. Ahora, la escala es aún mayor. Por primera vez, la historia nos enfrenta a lo inimaginable. 9 objetos en formación, guiados por el visitante interestelar Tres Ojos Atlas, cruzan nuestro sistema solar con energías que contradicen todo lo que creíamos posible. Su aparición repentina, la precisión de sus trayectorias y el silencio absoluto de las agencias espaciales no pueden ser ignorados. Cada detalle es una señal inequívoca de que el universo acaba de revelar un misterio cuya magnitud apenas intuimos. Aceptar explicaciones cómodas sería traicionar nuestra curiosidad. La apatía o el conformismo nos condenarían a la ignorancia. Mirar hacia otro lado es renunciar al derecho de saber y prepararnos ante lo desconocido. Preguntar, dudar y exigir claridad no es paranoia, sino la respuesta responsable ante el momento más extraordinario de nuestra era. Contamos con tecnología para observar, registrar y compartir lo que antes era solo mito. Pero entender el verdadero propósito de estos acompañantes, su misión, su origen, exige más que instrumentos sofisticados. Demanda una sociedad vigilante, capaz de cuestionar narrativas oficiales y exigir transparencia a quienes controlan la información. Las redes sociales, plataformas de ciencia ciudadana y foros abiertos deben convertirse en canales activos para la vigilancia y el debate. No basta con esperar respuestas desde arriba. Debemos seguir las pistas nosotros mismos, analizar los datos,
apoyar a quienes investigan y exigir que los secretos del cosmos no permanezcan en manos de unos pocos. La verdad no debe ser privilegio de expertos o gobiernos. Es una necesidad colectiva, porque está en juego el relato de nuestra existencia en el universo. Ante lo desconocido, el miedo es natural. Pero resignarnos a la pasividad sería el mayor error. Solo la acción informada, la búsqueda incansable de respuestas, puede cambiar nuestro destino. Ahora, más que nunca, debemos mantenernos atentos, unidos y críticos. La historia apenas comienza. Cada uno de nosotros decide si será testigo silenciado o protagonista que exige saber y se prepara. Observa, pregunta, comparte. Lo que descubramos juntos puede reescribir para siempre nuestro lugar en el cosmos. Estamos listos para enfrentar la verdad, aunque desafíe todo lo que conocemos. El futuro está en nuestras manos, y la respuesta, como siempre, depende